¿Qué tal? Bienvenidos a la materia de Fundamentos de Investigación que será impartida por el profesor Segundo Franco Rivera. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a esta materia. Servirá de investigación para su futura residencia profesional. Es importante que consideren tener todos los dominios de la materia. Esta materia básicamente se compone de 4 unidades. Les recomiendo que pongan mucha atención y que traten de dominar todos los temas que en ella se manejan para que puedan de alguna manera poder tener dominio de la misma, ya que será una herramienta fundamental para toda su carrera. Primeramente, en la primera unidad se verán los conceptos básicos de fundamentos de investigación. Aquí lo vamos a retomar como una referencia acerca del proceso de construcción social. ¿Qué tiene que ver el proceso de realidad, de construcción social, de conocimiento o de investigación? Bueno, básicamente esto es necesario porque tendremos que determinar cuál es la relación hombre-conocimiento, realidad-conocimiento. Básicamente son conceptos un tanto pues teóricos, básicamente, si lo queremos ver así, pero en su momento vamos a comprender cuál es la necesidad de su dominio. Dentro de los temas que se desarrollarán en esta primera unidad, veremos el concepto de realidad y conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, qué tipos de conocimiento conocemos, cómo se construye la ciencia, definición y características de la misma, cómo se construye la ciencia también. Tendríamos que ver cómo se clasifica la ciencia, los métodos, que es algo importante para esta materia. Tenemos que definir qué es un método y una técnica, qué tipos de métodos tenemos, qué características. También obviamente tendremos que ver qué tiene que ver la investigación, o más bien qué es la investigación y qué relación tiene con el investigador. También tenemos que ver la definición y las características de la investigación, las características del investigador y los obstáculos de la investigación. Básicamente, no se espanten, muchachos, no es una materia teórica 100%. Dentro de mi metodología está hacerlo algo más dinámico. Entonces, con el tiempo se darán cuenta cuál es mi razón de estar aquí con ustedes. En la segunda unidad hablamos de las herramientas de comunicación oral y escrita en la investigación. Ya que investigamos, ya que tenemos conceptos teóricos, ahora los tenemos que plasmar. Esta acción de dar a entender que ya sabemos algo, lo decimos básicamente en forma oral la mayoría de las veces, pero también lo tenemos que escribir. Entonces, en esta idea tenemos que diferenciar qué es comunicación escrita y qué es comunicación oral. Tenemos que saber técnicas de redacción, muy importante, tales como coherencia y concordancia. Es algo de lo que adolecemos la mayoría de las personas en cuanto a que nuestros escritos, cuando redactamos, sean coherentes, que se entienda lo que se quiere decir. También, obviamente, si vamos a escribir, tenemos que considerar normas y reglas ortográficas y de puntuación. Aquí sí voy a hacerles bastante énfasis. A mí me gusta una buena escritura. Odio la mala redacción, la mala ortografía. Entonces, siempre les ando observando eso y siempre les considero calificación para eso, para que vayan sabiendo. También, dentro de otros temas en esta segunda unidad, tenemos que ver cómo se clasifican algunos textos académicos que nos sirven para adquirir conocimiento. Y entonces, entre ellos, vamos a conocer qué es una monografía, qué es un ensayo, una reseña, un reporte, una tesis, un protocolo o informe de investigación. Tenemos que saber qué son, cómo se hacen, ventajas, desventajas y en qué momentos son más útiles que en otros. ¿Ok?
Esto sería en la segunda unidad. En la tercera unidad vamos a hablar acerca del estudio y desarrollo de su profesión y su estado actual. Aquí, una vez que ya sabemos qué es investigación, una vez que ya sabemos escribir y desarrollar oralmente los conocimientos, entonces ahora vamos a empezar a aplicarlos en un tema específico, su carrera. Entonces, vamos más bien todos a conocer y a investigar el estado actual, la historia, el desarrollo de su profesión, lo que ustedes escogieron. Que sepan qué es, de qué se trata, cómo se come, para qué sirve, etc. También tenemos que ver en dónde se van a desarrollar con esta profesión, las opciones que tienen. También tenemos que ver las prácticas predominantes y emergentes de la profesión en el contexto local, nacional e internacional. O sea, ya sabemos qué es su carrera. Ya sabemos en dónde y qué pueden hacer. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se hace o cómo se vive o cómo debería de ser tanto local, nacional o internacionalmente. Tenemos que ver sus diferencias para que ustedes vayan ubicando cuál puede ser su campo de acción. Y por último, en la unidad 4 vamos a ver el proceso de elaboración de una investigación documental. Entonces aquí, una vez que ya sabemos qué tipos de documentos existen para dar a conocer nuestra investigación, ya tenemos el tema definido que es su profesión, entonces ahora vamos a empezarlo a escribir de una manera lo más profesional posible que podamos, cuando menos en teoría. Entonces para esto tenemos que saber qué es una fuente de investigación documental, cuáles son los instrumentos de investigación documental, cómo se estructura una investigación, cómo se delimita un tema, cómo se elige y cómo se delimita, los objetivos, dónde vamos a obtener información útil. También tenemos que ver y diseñar un esquema de trabajo, viene siendo un cronograma de actividades. También vamos a sistematizar la información en los diversos tipos de fichas, o sea, vamos a hacer fichas de información, fichas de localización, vamos a organizar nuestro fichero, vamos a construir un documento crítico que nos sirva para hacer, para fundamentar nuestra investigación bajo citas textuales, o sea, bajo referencias de algunos autores que utilizamos y que obviamente ojalá y fueran lo más reconocidos posibles. Ya que hagamos todo eso, podemos hacer un borrador de nuestro informe para poder presentarlo y hacer correcciones, obviamente, y para terminar nuestro curso con la presentación de su informe. Obviamente este informe va a ser escrito, pero su presentación deberá de ser oral. Ok, bueno muchachos, en pocas palabras, esto es lo que veremos dentro de la materia. Entonces, les deseo éxito. Nuevamente les repito, yo soy Segundo Franco Rivera, seré su maestro, asesor en esta nueva experiencia que estamos iniciando. Éxitos.